hoy mismo la Super 7. ¿Cómo está todo? Bienvenido. Muy bien. Lo primero que yo quiero hacer es mostrar mi complacencia y motivarla de estar en este espacio. Y lo primero que debo aludir es entre los participantes, sacando a las damas, porque entonces yo decía que son viejos amigos. En el caso de ellas no. Y entonces yo quiero decirle que esa complacencia está motivada primero por el afecto, pero sobre todo por una relación que sobrepasa la intemporalidad. Por eso saco las damas. Sí. En el sentido de que no es la primera vez, no solamente en este espacio, sino en la individualidad con ustedes, que hemos trabajado siempre en esa relación, sobre todo en mi tema, en el que ha sido mi tema en los últimos 45 años, que es el tema de la defensa de la dominicanidad. Pero y entonces es situarlo precisamente ahí. No es simplemente una complacencia de formalidad donde se intercambian cumplidos, sino que está cimentado en lo que ha sido una constante en ustedes, que yo siempre se lo he dicho a Freddy, es la importancia de articular ideas. Estos espacios no solamente es informar, ese es el deber de ustedes, informar objetivamente, sino de articular ideas, que es una de las cosas más difíciles en este país. En un país que yo no sé si la gente repara, que aquí se usa como descalificativo, y es un insulto. Yo digo siempre que el que le dicen teórico en este país y no pelea, no va a pelear nunca. Y poeta también. Sí, y nacionalista. No, y poeta. Y por qué no decirlo, y guardia también. Mire, general, quería justamente para quedarme en esa parte de su tema. De su tema de siempre defender la seguridad nacional. Antes de usted entrar, hablábamos de la postura del presidente, que para nosotros es bastante correcta, ante los organismos internacionales con el tema haitiano. Y yo concluía que tenemos que ponerle más acción a las palabras. ¿Cómo evalúa usted, no a este gobierno, lo que hemos venido haciendo para proteger nuestra frontera? ¿Qué nos falta? ¿Qué se necesita? Ese primer tema es un tema bastante amplio, porque nosotros tenemos un problema como sociedad, y es que somos duros para el recuerdo. Y cuando yo hablo de recuerdo, no voy a tomar una postura historicista, simplemente dime la Primera República, la Segunda República, es la contemporaneidad, cosas que te dan la sensación de que hay una especie de inamovilidad en determinados temas, con cosas que pasan realmente. Y fíjate, como tú has dicho en la introducción, el presidente ha sido recurrente en el tema de solicitar ayuda a Haití. Claro, que no hay que ser un genio analítico, que es lo que el presidente está haciendo, ¿verdad? Es tratando de recabar ese apoyo internacional a Haití, que de muchas maneras podría representar un alivio de presión por el gran problema que tenemos, y sobre todo que ahí está yo lo que le decía es que el presidente ha sido insistente con eso, ha tomado también como lema, no en su última participación, pero es lo que hace, que reitera lo que él ha solicitado muchas veces y lo que ha expuesto muchas veces. El problema que yo veo y me ha llevado a cierto tremendismo, no ahora que yo soy miembro de la Fuerza del Pueblo, no ahora, sino muy anterior. Yo he dicho que, resumiendo lo que tú has dicho, de forma retórica está muy bien, pero yo he llegado a un tremendismo. Yo he dicho, y ustedes saben, a pesar de lo que opina mi amigo Deli Erasmi, mi gran amigo Deli Erasmi, con el tema haitiano, yo digo, ese es un tema que hay que dejárselo. Estamos hablando del tema haitiano, hay que dejárselo a los académicos, a los estudiosos. La disidencia mía con la postura del presidente, que no deja de llamarme la atención, porque y ahí está el tremendismo. Yo pienso, mi tremendismo es que realmente ese tema de la situación de Haití, calamitosa, que llama a la conmiseración inclusive, el lema es que no se pueden resolver, el lema que ha tomado el presidente, que no se va a resolver el problema haitiano
a costa de la República Dominicana. Entonces yo digo que se está produciendo, no es una cosa que va a producir. No importa la duda que tenemos, la incertidumbre cuanto al número de haitianos ilegales que hay en el país. No importa. No importa, e importa mucho. Bueno, no es un juego de palabras. Porque el tema es que si usted toma, todavía no sabemos los resultados del censo. Hoy dice uno de los ministros encargados de eso, encargado también del censo, que no se han terminado de elaborar los resultados del censo. El censo no es para medir los haitianos ilegales. No. Pero da una idea, precisamente. Así como se sabe cuántos son los inmigrantes en los Estados Unidos, los inmigrantes mexicanos, latinos, se puede tener una idea desde el Estado. Y eso es básico. Pero resulta que si tomamos que en el país, yo creo que hay más, 2 millones de haitianos ilegales. Entonces, y siguen llegando. No, es un flujo constante. Entonces, yo le digo a ustedes, ¿cómo se puede usted pretender que no ocurre una cosa que está ocurriendo ya? Que está ocurriendo ya. Miren, se supone que yo debo tener inteligencia o información e inteligencia privilegiada por mi vieja condición, no solamente de ministro de Defensa, secretario de las Fuerzas Armadas, sino anterior. Y yo les digo a ustedes, sin ningún truco debajo de la manga, que mis informaciones y la inteligencia que yo tengo es producto de ustedes, de lo que sale diariamente y se debate en los medios. Y lo que sí es un producto de mi formación militar, de toda una vida, es precisamente la forma, el análisis de esa situación que yo recabo de ustedes y que salen diarios en la prensa. Mira, hay una cantidad de informaciones que salen, pero reciente, no apelando al pasado, reciente, que cada día que le sirven. Por ejemplo, hoy oí yo, para que ustedes vean la gravedad del problema, de que desde abril aquí, y lo vi en un programa de la competencia precisamente muy temprano, señores, se ha incrementado el número de parturientas, se ha incrementado. Lo admitió creo que el ministro de Salud. En un 58%, si tomamos en cuenta el caso, por ejemplo, de la maternidad de Los Minas, y más de un 50% en localidades como Higüey, en el contexto que sirve para un muestreo. Entonces, esa situación, desde todos los puntos que ustedes lo vean, no es que eso va a ocurrir, de que el problema haitiano se está solucionando. Inclusive el clamor del presidente. Y por eso yo he dicho el tremendismo. El tremendismo es que a mí no me importa lo que pase en Haití, aunque es un desconocimiento histórico importante, porque todo lo que ha pasado en Haití tradicionalmente se refleja en la República Dominicana. Sí. Pero el problema de nosotros ahora mismo, la gravedad, no es la amenaza de lo que va a pasar, es que está pasando ya. Sí. Y ya entonces, yo digo que el presidente, por las razones que fuese, porque yo no soy oráculo, ni soy psiquiatra, ni soy psicólogo, ni nada por el estilo, ese pedido del presidente, que yo lo veo fundamentalmente político, por lo que dije anteriormente, yo pienso que, me supongo yo, que es producto de, es producto de la presión internacional, de determinados organismos internacionales, que no del sistema internacional. Por eso el presidente, él mismo lo demuestra cuando hace ese clamor ante el CELAC, ¿verdad? Entonces, hay un problema serio. Y la primera solución del problema es decir lo que está pasando, reconocer, como pasa con los alcohólicos, con los drogadictos, que la primera condición de los grupos de apoyo es decir, presencia, reconocer el problema. Claro. Entonces, hay que reconocer el problema que tenemos. Y si el presidente, yo he dicho muchas veces, si el presidente se siente presionado por los organismos internacionales, o por el caso de los Estados Unidos, Canadá o Francia, yo pienso que el presidente debe decirlo. No dentro del litigio y la polémica política, que estamos en los preámbulos de ese, supuestamente estamos en los preámbulos, yo creo que estamos bastante metidos en la campaña electoral. Exacto. Entonces yo pienso que si él lo dice, lo primero es, haciendo yo de abogado del diablo, lo primero que él debe reconocer es que existe esa presión
Ahora, general, ¿no hay una doble posición de parte del presidente de martillar en los escenarios internacionales sobre el tema de que la comunidad internacional vaya en ayuda de Haití, pero aquí se hace un tanto de la vista gorda porque el flujo de esa parturienta, todo el mundo sabe que no llegan a pie y que ese es un negocio, sin embargo, no se ha hecho un mínimo esfuerzo por detenerlo. Bueno, tú le has llamado doble moral, ¿verdad? Yo quisiera ser más concreto. Yo creo que es un problema retórico, sirviendo los intereses políticos. Entonces, yo pienso que lo que hay es un doble discurso, por las razones que fuese, que yo no todavía, y no quiero especular, porque me enseñaron a ser muy objetivo, no quiero especular. Y en ese doble discurso hay una serie de contradicciones que son obvias. Mira, fíjate, si tú le das seguimiento a las cosas que han pasado y que han provocado un gran dilema, inclusive han puesto al gobierno en una situación embarazosa con respecto a lo que se dice y lo que se hace, pero también denuncia la intención de esos mismos organismos internacionales. Si ustedes comienzan con la introducción, es anterior, pero si ustedes comienzan con la introducción de la ley de trata, y lo que eso provocó y que hubo que retirarla para revisar lo que sea, ojalá que no la traten de introducir de nuevo. El plazo se fue. El plazo se fue. Bueno, entonces yo pienso que después de eso, yo no sé si ustedes recuerdan que no sé si la señora o el señor gobernador de Dajabón comenzó a hacer... El alcalde. Comenzó a repartir, creo que fue la gobernadora. Carne, la gobernadora, sí. Sí, la gobernadora, que también provocó un escándalo tal, inclusive a despecho de la ley, que hubo que retirarlo. Sí. Y después de eso, entonces, ustedes han visto una serie de medidas, porque ya, señores, eso no es un secreto. La intención de las potencias extranjeras no es un secreto, es algo claro, obvio, sobre el terreno. No hay que especular, hay una intención. Ahora, como tú has dicho, el problema es que hay una distancia importante entre lo que se dice, lo que dice el presidente y los hechos. ¿Cómo debemos actuar como país, general? Ya usted tiene un cuadro muy claro, al parecer, viendo la actitud del presidente, el accionar del gobierno. ¿Cómo, dada su experiencia, cómo debemos accionar como país para revertir o por lo menos reencauzar esto? Bueno, yo pienso, y ese es uno de los motivos de mi paso político, yo pienso que hay un problema con la voluntad política, porque a mí me enseñaron que en la política y en la guerra, y recuerdo eso lo que decía Clausi, que la guerra era la continuación de la política por otros medios, ¿verdad? Entonces, si tú tomas esa premisa, lo que te voy a decir, eso es lo que tú me estás preguntando, yo pienso de origen, el problema es, a mi entender, después de 3 años de gestión presidencial, o de este gobierno, o de este partido, que hay que cambiar la voluntad política. No porque la otra voluntad política tenga una varita mágica con que lo va a resolver, porque eso es absurdo. Absurdo, y no tan absurdo dentro del imaginario de poder del pueblo dominicano. Yo lo que es eso. Pero tu pregunta te va a lucir simplista o quizá como una frase coherente. Yo pienso que el problema se resuelve no en base a antecedentes indeseados e indeseables, que ustedes saben de lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Sino hay que resolverla dándole cumplimiento a las leyes de la República, a la Constitución de la República, a la ley de migración. Mira, hubo un artículo hace unos días, no sé si lo puedo mencionar, en un medio, en el Listín Diario, donde don Miguel Franjul editorializa lo que él considera, para responder a tu pregunta. Pero ha habido una doble moral, porque está bien, hay que aplicar la ley, pero ¿y quién la aplica? No, precisa, a eso ¿quién la aplica? A eso, no. Óyeme, volvemos al problema, y yo sé a lo que tú te estás refiriendo, de forma muy inteligente. Volvemos al problema del recuerdo. Y yo no voy a especular. Yo te voy a decir mi experiencia. Y me gusta usar este contraste. El contraste de la política, si la hay, de este gobierno, no debe ser con el gobierno anterior.
debe ser con el gobierno que yo participé como ministro de las Fuerzas Armadas. Entonces yo te puedo poner 5 o 6 casos. Es más, el más común, volviendo a la fuñenda. Aquí se acuñó durante el gobierno de Hipólito Mejía un caso inclusive jocoso de la camiona. Sí. A la gente se le olvidó el flujo de repatriación constante y permanente que hubo cuando el presidente Hipólito Mejía, no con Balaguer, sino porque Balaguer tenía otros problemas, otros problemas. Balaguer, nadie puede poner en duda el sentimiento dominicanista en ese aspecto del doctor Balaguer, pero hay que saber también, y es un recuerdo que yo tengo de cuando yo era un niño, que se hablaba, mis mayores hablaban, mis mayores, haciendo alusión a lo que tú dices, hablaban de que en esa época de Balaguer, con el problema de los baseros, había una invasión pacífica. Sí. Y ustedes lo pueden buscar en el medio. Era una de las acusaciones que se hacía en cuanto a la trata. Que venían a la zafra y se quedaban. Que había una invasión pacífica. Señores, fíjense para notar el cambio. Cuando yo también era un muchacho, hace ya mucho tiempo, resulta que para usted ver a un haitiano, usted tiene que ir a los batalles. Sí. O a los ingenios. Era así, claro. Y entonces, ahora, para hacer el contrato, para no seguir brincando, usted lo único que tenía que hacer era ahora es abrir la puerta de su casa. Para no ver un haitiano, para ver varios. Pero también, señores, si usted no abre la puerta de su casa, el creol entra como una oleada matutina. Si hay edificaciones cerca, por las ventanas. O sea, es una parte incómoda, dolorosa y problemática de la actual situación. A tal grado, fíjense, y es interesante, y le voy a poner esta cita. Es interesante usted darse cuenta que eso se argumenta mucho, pero no solamente en los comunicadores, se argumenta en los políticos, es un arma en los políticos, pero también en los intelectuales. Miren, el problema es que la situación, como me enseñaron a mí, la apreciación de la situación es cambiante. Y la apreciación de la situación es muy importante para la toma de decisiones. Entonces, yo lo que lo quiero decir, que ciertamente el problema no es nuevo. No, claro. Pero no en la magnitud que lo tenemos. No, se ha desbordado. Sí, se ha desbordado. Claro. Y precisamente. Que ha crecido. Pero que ha crecido desbordado. Mira, tocamos un tema. El tema de las parturientas. Señores, ¿hay una mafia para traer parturientas? Sí, la hay. Sí. Ahora, señores, ese no es el problema. Digo, es un problema que hay que evitar y corregir. Sí. Pero, señores, a mí cuando yo era estudiante, no era tan muchacho, un estudiante en las escuelas militares, inclusive en la educación, en las aulas de educación superior, cuando me enseñaron el problema que es de Adam Smith sobre la economía, lo ponían en contraste con la teoría malthusiana, de Malthus. ¿Qué es lo que decía Malthus? Que la población no crece aritméticamente, sino que crece geométricamente. ¿Para qué yo le digo esto? No es para evadir el problema. ¿Sabe cuál es el problema? Que lo que tiene atestado los hospitales y las maternidades no es esa mafia, es el crecimiento de la posición demográfica haitiana. Señores, una familia haitiana ilegal tiene como mínimo 5 muchachos, 5 miembros, sí, ¿verdad? Y como dice el dominicano, y el rancho ardiendo, ¿verdad? Entonces, señores, ahí está el problema, a tal grado que el 30% también se ha declarado oficialmente, que no es la primera vez que el ministro de Salud dice eso, ha dicho cosas más graves, y no lo ha dicho la fuerza del pueblo, ni lo ha dicho los adversarios del gobierno, ha dicho que el sistema de salud está colapsado. Sí. Lo dice, pero ¿por qué está colapsado? Y él lo dice la razón, por la presencia haitiana. Esa es la misma situación que pasa con la educación, y con muchos otros factores. En general, el tema haitiano es interminable, y si nos quedamos ahí se nos va el tiempo completo. Sí. Vamos a la política directa. General, usted siendo ministro o secretario de las Fuerzas Armadas del expresidente Hipólito Mejía Domínguez, hombre de confianza, extrema confianza. Extrema confianza.
¿Por qué usted decide? ¿Tú lo dices como certeza o lo dices con certeza? Bueno, precisamente. No. Y yo también lo pienso. No, de extrema confianza. Sí. Y Bueno, lo por que eso fue ministro. no, porque fue ministro. Solamente por eso fue No, ministro. Sino que por- duré 4 años. 4 años. Hay alguna Espérate, eso. Claro. Eso se pasó, se sobregiró por la confianza. Claro. Usted no decide irse con el PRM, con la gente de su expresidente, comandante en jefe, y se va para donde el contrario full, como dicen los dominicanos, de Hipólito Mejía con la fuerza del pueblo, el doctor Leonel Fernández. ¿Por qué usted decide irse para ese lado? Es una cosa que pasa como la explicación de la Quinta República, que hay que explicarlo muchas veces. Sintetícelo. Mire, vamos a comenzar por donde se comienza. Dígamelo en dominicano. No, en dominicano. Para tú ser, las razones por las que yo fui elegido, ¿verdad? Que debo siempre agradezco y lo agradezco. Porque yo dije cuando me nombraron, si ustedes tienen buena memoria y lo pueden buscar ahí, el primer día que él me anunció como ministro de Defensa, yo dije que el presidente Mejía había honrado mi carrera militar. Yo no soy un invento de nadie, una carrera militar dilatada y esforzada. Y entonces, yo dije que él había honrado mi carrera, pero también le había puesto fin. Porque yo no iba a hacer nada que no fuera eso mismo, porque era la cúpula de mi carrera, ¿verdad? La parte más alta de mi carrera. Entonces, ¿por qué me nombró? ¿Y por qué me dejó 4 años como ministro de Defensa? Déjame decirte una corrección. Facultado por la Constitución. Porque el inciso 14 del artículo 55 dice que el presidente de la República, el jefe supremo, la autoridad suprema, es el responsable de todo lo que concierne a las Fuerzas Armadas. Entonces, yo pienso que eso habría que preguntárselo al presidente, si hay gente interesada en eso, porque los hechos son los hechos, y como tú has mencionado, ese fue un hecho. Ahora, lo que no se comprende bien en tu pregunta es algo que existe en el imaginario de poder del pueblo dominicano, pero no de acuerdo a la ley. ¿Tú sabes por qué? Porque entre el presidente de la República, no entre el presidente Mejía, sino en todos los presidentes y los jefes militares y el ministro de las Fuerzas Armadas, hay una lealtad mandatoria, pero no solamente mandatoria, que el presidente elige si es apropiada, si su función, bueno, entonces en eso se tira la permanencia ocupacional. Pero yo quiero decirle algo en ese aspecto, que es lo que no se comprende a cabalidad. Una vez termina esa relación, y yo he hablado contigo de eso bastante, una vez se... No discreto, sí, no, que se trata de... Ustedes no estaban exaltando ahorita la claridad, la transparencia. Bueno, y en ese sentido yo hablo. Hoy mismo la